Hoy queremos estudiar el tema periodo de entreguerras. Realmente serán varios capítulos, pues este periodo duró 21 años aproximadamente y tuvo como participantes una gran cantidad de países y aunque no logremos verlos todos a detalle, podemos ver los principales protagonistas de, en este caso, los que quedaron de la Primera Guerra Mundial y que también serán los mismos protagonistas de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, este periodo de entreguerras obligatoriamente se debe de estudiar en ese marco, ¿verdad? En el marco de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que adelantando un poco se puede decir que la primera, o más bien dicho, la segunda fue la continuación, ¿verdad? O sea que para algunos nunca terminó la Primera Guerra Mundial y si lo vemos desde ese punto de vista, el periodo de entreguerras sería la continuación de la Primera Guerra Mundial. Bien, em, lo que hay que entender en primer lugar, o quizás a manera de introducción o repaso, en la Primera Guerra Mundial, cuando finaliza, se desvanecen, desaparecen básicamente cuatro imperios. El imperio austrohúngaro, el imperio otomano, el imperio ruso y el imperio alemán. En el caso del imperio austrohúngaro y el imperio otomano, desaparecen totalmente. Y en el caso del imperio ruso y el imperio alemán, básicamente se transforman en, eh, en el caso de Alemania, una república y en el caso de Rusia, lo que hoy nosotros conocemos como una dictadura, que posteriormente también se convertiría en lo que hoy conocemos o en historia se conoce como la Unión Soviética. Dicho o aclarando este detalle, tenemos que definir el periodo de entreguerras como el tiempo que transcurrió entre la finalización de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y quizás en este primer capítulo de este tema de entreguerras es importante definir un detalle, y es que en la fecha de finalización de la Primera Guerra Mundial hay diferentes, por así decirlo, diferentes perspectivas de cuándo es que finaliza. Hay que tomar en cuenta que las fechas que se colocan en los periodos históricos son solamente para facilitar el estudio de temas que ya por sí solos son complejos, ¿verdad? Entonces, si no se tuviesen fechas definidas, se complicaría mucho más el estudio de unos de estos temas ya de por sí complejos, ¿verdad? Por eso es que se definen fechas tomando algunos acontecimientos, pero lo cierto es que en historia eh, los cambios de las etapas históricas siempre son procesos.
procesos históricos, procesos que pueden tomar días, semanas, meses o incluso años. Entonces, como digo, se busca una fecha definida para facilitar su estudio, pero hay que entender que siempre de una etapa a la otra, de una etapa histórica a otra, siempre será un proceso que se va a veces desvaneciendo algunas cosas, fortaleciendo otras y que poco a poco van dando resultado los grandes cambios que permiten afirmar que se ha pasado, ¿verdad?, a otra etapa histórica. Por eso es que siempre que estudiemos cualquier tema en historia, vamos a ver una serie de ambigüedad en las fechas que se entregan. Por ejemplo, solo por mencionar algo, eh, lo que nosotros conocemos como Edad Media, eh, qué edad contemporánea, ¿verdad? Siempre son, son diferentes fechas las que se manejan, ¿verdad? Algunos las señalan en una fecha, otros las señalan un poco más adelante, por lo que estoy hablando, ¿verdad? Son procesos históricos. En este caso, si decimos que el periodo de entreguerras comienza con la finalización de la Primera Guerra Mundial, es importante entonces tener cierta claridad de cuándo es que termina la Primera Guerra Mundial. Ahora bien, usted va a encontrar en historia dos fechas. Va a encontrar el 11 de noviembre de 1918, pero también va a encontrar que la Primera Guerra Mundial terminó el 28 de junio de 1919. Entonces surge la inquietud, ¿verdad? Bueno, ¿quién tiene la razón? ¿Quién dice la verdad? ¿Terminó en 1918 o terminó en 1919? Lo cierto es que aunque parezca contradictorio o absurdo, las dos respuestas son correctas, porque las dos fechas tienen, se puede decir, relevancia en lo que es la finalización del conflicto armado o del conflicto en sí de la Primera Guerra Mundial. La primera fecha, el 11 de noviembre de 1918, es cuando a las 5:45 de la mañana se firmó el armisticio que puso fin, oiga bien, a las acciones bélicas. O sea, puso fin a los disparos de ametralladoras, puso fin a todo lo que tuviera que ver con acciones bélicas. Es decir, un armisticio es básicamente un cese al fuego. Un cese al fuego que tiene como objetivo entrar en pláticas, en negociaciones, em, para buscar una solución definitiva. Entonces, un armisticio, si se tiene éxito en este cese al fuego y en estas negociaciones, puede desembocar en la firma de un tratado de paz, pero de la misma manera puede ser que no, si no se logra negociar de manera adecuada, eh, el armisticio no tendría mayores resultados, ¿verdad? O sea, se reanudan las acciones bélicas y la guerra continúa. Entonces, en el 11 de noviembre de 1918 se firmó un cese al fuego con miras a dialogar, ¿verdad? Eso es lo que sucedió en esa fecha. Ahora, nosotros desde nuestra perspectiva, ya, o más bien dicho, debería decir, en retrospectiva, nosotros sabemos que ahí terminó la guerra, porque a las 11 de la mañana entró en vigor ese acuerdo que se firmó a las 5:45 y a las 11 de la mañana se disparó la última bala, ¿verdad? Entonces eso lo sabemos nosotros. Y viendo desde nuestro punto en la historia, viendo hacia atrás, de manera retrospectiva, nosotros podemos afirmar que sí, efectivamente ahí terminó. Pero en ese momento, los que estaban viviendo eso,
Ellos no tenían la seguridad en qué iba a desembocar estas negociaciones que se habían iniciado en este momento de la firma del armisticio. Entonces, porque en cualquier momento podía desembocarse o reanudarse las acciones bélicas. Entonces, sucede que pasaron 7 meses, pasó diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y a los 7 meses, el 28 de junio, se logra firmar el Tratado de Paz, que se conoce como el Tratado de Versalles. Entonces, esa es la fecha, por así decirlo, donde oficialmente se firmó la paz, aunque ya tenían 7 meses sin acciones bélicas, ¿verdad? O sea, entre comillas, ya tenían 7 meses de estar en paz, ¿verdad? Pero se oficializa con la firma del Tratado de Versalles. Entonces, por eso le digo, si encontramos las dos fechas, se puede decir que las dos fechas son correctas, entendiendo lo que dije al inicio, que el pasar de una etapa histórica a otra siempre incluye un proceso, ¿verdad? Entonces el proceso de las negociaciones eh, que llevarían a la paz, una paz por cierto, entre comillas, porque si no, no se hubiese iniciado la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero bien, este periodo de entreguerras comienza ahí y en este periodo es que sufren una gran cantidad de cambios relevantes en la economía, en la industria, en todo lo que es su cosmovisión, en, por así decirlo, en la política, en las ideologías, los principales involucrados, ¿verdad? Estamos hablando de Japón, eh, Rusia, Alemania, Estados Unidos, Francia, Reino Unido. Entonces, de manera quizás un tanto superficial, vamos a hablar de estos protagonistas y quizá para poder ir avanzando quisiera hablar de los cambios que experimentó en este caso Alemania. Usted sabe que Alemania en el Tratado de Versalles se señala y se juzga como el único culpable de de la Primera Guerra Mundial y es quien tiene que pagar las indemnizaciones o reparaciones de guerra mucho más elevadas y desproporcionadas y es básicamente según algunos comentaristas geopolíticos y también algunos historiadores, se ensañaron con Alemania, sobre todo los franceses, porque Alemania no iba a poder pagar eh, las descomunales em, reparaciones o los elevados costos de las reparaciones que tenía que hacer. Era imposible prácticamente que Alemania pudiera cumplir con todas esas exigencias de reparaciones eh, que ya se sabía, ¿verdad? Que al final el objetivo era que Alemania no se levantara nunca, ¿verdad? Ahora, paradójicamente, ese, esa humillación, ese castigo desproporcional, es el que termina siendo el factor